Mateo 6:9. Santificado sea tu nombre, el tema para el día de hoy. Dice el diccionario, hermanos, que la definición de adaptarse, dice que adaptarse es, hermanos, acomodarse o ajustarse a un lugar o situación distintos de las habituales. Lo repito, acomodarse o ajustarse a un lugar o situación distintos de los habituales. Eso es adaptarse, hermano. Adaptarse, la palabra adaptarse es algo que escuchamos muy seguido. Lo escuchamos por todos lados, hermanos. En el trabajo muchas veces decimos, ¿verdad? O hablamos cuando recién entramos a un trabajo que es nuevo para nosotros, decimos, me estoy adaptando al sistema. En el fútbol, para los que nos gusta el fútbol, muchas veces entrevistan a un jugador que acaba de cambiar de equipo y lo primero que menciona ese jugador de fútbol normalmente es: me estoy adaptando al estilo de juego, me estoy adaptando. Usted se preguntará, ¿por qué es importante adaptarse? Es importante que nos adaptemos, hermanos, porque si no nos adaptamos, si usted no se adapta, lo más seguro es que, por ejemplo, en el caso del trabajo o en el caso del fútbol, lo más seguro es que si no se adapta, lo van a reemplazar. O bien, en su trabajo, si usted no se adapta, usted no va a servir para el funcionamiento o para lo que se le contrató o para lo que se desea que usted haga. ¿Qué tiene que ver, hermanos, con el tema que vamos a estar explicando el día de hoy? Créanme lo que mucho, hermanos. Porque el día de hoy vamos a ver el siguiente punto en el Padre Nuestro. El día de hoy vamos a ver: santificado sea tu nombre. Como ya vimos en ocasiones anteriores, hermanos, el Señor Jesús está enseñando un modelo de oración. Está enseñando una forma en cómo se debe de orar. Está ahora Cristo, hermanos, señalando lo que debe contener una oración que sea correcta. Como hemos visto y como hemos hablado, no significa, hermanos, que tu oración deba ser repetida una y otra vez conforme marca el Padre Nuestro, sino que el discípulo que está escuchando el Padre Nuestro, que está aprendiendo el Padre Nuestro, forme sus oraciones basados en estas palabras. Oraciones, hermanos, que tal vez contengan palabras diferentes, pero que la oración que hablemos o que exclamemos tenga el contenido que Jesús está presentando. Es decir, hermanos, que nuestra oración se adapte a este modelo que Cristo está enseñando. Que nuestra oración se adapte a lo que el Señor está manifestando. Quiero decirte, hermano, que si tu oración no se adapta a este modelo que Cristo está enseñando, hermanos, puede ser que tu oración contenga muchos errores. Puede ser, hermano, que tu oración, por lo consiguiente, no tendrá la respuesta esperada. Esta afirmación, hermanos, que aprenderemos hoy, debemos saber que tal vez es la que menos se practica, es la que menos se menciona, es la que menos se habla. ¿Qué es entonces santificar a Dios? Primero permítame que le diga que no es santificar a Dios. No es santificar a Dios, hermanos, el pensar que tu oración hace más santo a nuestro Señor. Eso no es santificarlo. O que tu oración pone más alto a Dios de lo que Él ya está. Eso tampoco es santificación. Tu oración, mi amado hermano, no es dar a Dios lo que a Él le corresponde por derecho. Santificar a Dios, hermanos, es reconocer su dignidad. Santificar a Dios es reconocer su dignidad. Dentro de la oración del Padre Nuestro que vamos a ir aprendiendo, se encuentran 6 peticiones. Dice el pastor Bustamante que 3 de ellas conciernen directamente a lo que es Dios. Y las otras 3 tienen que ver, hermanos, con las necesidades humanas y la relación que yo tenga o deje de tener con mi prójimo. Pero debemos comprender algo muy importante. La palabra de Dios, la Biblia,
nos fue dada a ti y a mí, hermanos, para dos razones principales: para que santifiquemos y para que adoremos el nombre de Dios. Vamos a respaldarlo con la Escritura. Nosotros debemos santificar y adorar el nombre de Dios. Salmos 19:14, por favor, mis hermanos. Salmos 19:14. Esto que voy a leer es un ejemplo de santificar el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor. Mi versión, que es la versión Reina Valera, dice lo siguiente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si alguien trae otra versión, por favor, léala. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Alguna otra versión? Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Muy bien. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Al recordar, hermanos, quién es Dios, al recordar quién es el Señor, nosotros santificamos su nombre, hermanos. Pero sobre todo, al recordar su grandeza, nosotros santificamos su nombre. Algo que tristemente, hermanos, a diferencia de lo que David está hablando, el día de hoy muchos no comprenden. Muchos no entienden, hermanos. Muchos se han alejado de una reverencia a Dios tal como Él la merece. Muchos, desgraciadamente, hermanos, para ellos han confundido una relación íntima con el Señor con una irreverencia a su nombre. ¿Me escucharon, hermanos? Mucha gente se ha vuelto irreverente al Señor. Personalmente me desagrada mucho escuchar palabras como chullito. ¿La han escuchado? Se refieren a Jesús como chullito, como mi compa Chuy. Decir Diosito. Son errores, hermanos. Son errores. Y hay gente que dice, es que yo le digo así por cariño. No, mis amados hermanos. Eso es una irreverencia al Señor. David comprendía perfectamente la diferencia entre Dios y Él. Estas personas dejan de lado la soberanía del Señor. Dejan de lado, hermanos, su grandeza. Dejan de lado su majestad y lo ponen al nivel del mismo hombre. Algo, hermanos, que nunca debiera suceder. Dejar de santificar el nombre de Dios es equivocarse, hermanos. Es equivocarse y poner al hombre, al mismo nivel que tiene el Señor. ¿Por qué puse esto, hermanos? La religión tradicional dice que el hombre de blanco es el sumo pontífice. Dicen que es Dios hablando a través de él a los hombres y los demás somos inferiores a él. Usted podrá decir, qué mala onda, hermano. Esa es la iglesia tradicional. Existen sectas, hermanos, como la Luz del Mundo, que adoran, literalmente, adoran a su líder, Samuel Joaquín se llama. Una persona que, por si ustedes no saben, ahorita se encuentra detenido por delitos sexuales. Y aún así, hermanos, aunque está detenido, aunque se le ha comprobado, dicen ellos que es mentira, que es una difamación. Y se atreven a compararlo, hermanos, con las prisiones que tuvo el apóstol Pablo. Error garrafal. Vemos otros hermanos como Cash Muna y Guillermo Maldonado, a las cuales y los cuales muchas ocasiones toman el lugar que solo corresponde a Dios. Les puse diferentes ejemplos, porque muchas veces como cristianos caemos en el error de pensar que solo la iglesia tradicional está equivocada. Si usted, mi amado hermano, o si alguien que no conoce la palabra, que no escudriña la escritura, hace lo siguiente, no estudia la palabra, va a caer en eso también, porque va a ser engañado fácilmente. Entonces, eso deja de lado la santificación que Dios merece.
Ellos toman una posición, hermanos, que no les corresponde, una posición que no merecen. El soberano, sobre todo, amados hermanos, es Dios. Es Dios. En el nombre de Dios es donde basamos nosotros nuestro conocimiento. Es el nombre de Dios el que debemos de santificar. Nunca, hermanos, nunca de un líder religioso, nunca, hermanos, de una persona, nunca de alguien que debes de saber es tan imperfecto y tan pecador como yo mismo. ¿Dicen amén, hermanos? Hay quienes honran más a una persona, hay quienes honran más a un líder religioso, son más obedientes a lo que dice una persona, hermanos, que a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Volviendo con Samuel Joaquín. El día de hoy, nuestros hermanos de la alabanza entonaron un canto al Señor. ¿Sí, hermanos? Al Señor, que el Señor les inspiró. Pues la iglesia, la luz del mundo, hermanos, tiene cantos específicos para ese hombre. No para Cristo, no para Dios. Y los entonan con adoración y con alabanza. Y lo mencionan a Él como el Redentor. A ese hombre, hermanos. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Debemos saber, hermanos, porque así como ellos son más obedientes a lo que dice una persona que a lo que dice la palabra del Señor, porque así como ellos, hermanos, buscan quedar bien con una persona en vez de con el Señor, David está diciéndonos y enseñándonos y explicándonos quién es nuestra roca. ¿Quién es, hermanos, nuestro Redentor? Eso es santificar el nombre de Dios, hermanos. Reconocer que la vida es algo que Dios te dio, eso es santificar el nombre de Dios. Pero con esa vida, hermanos, que Dios te dio, tú santificas su nombre viviéndola correctamente. Un hijo de Dios, hermanos, busca y buscará siempre hacer lo correcto. Para que cuando la gente te vea, sepan a quién perteneces. ¿Escucharon? Cuando la gente vea tu diario vivir, sepa a quién pertenece. Hermanos, santificar el nombre de Dios es para ti y para mí mostrar una vida diferente. Santificar el nombre de Dios es mostrar, hermanos, o buscar mostrar una vida santa. Habíamos comentado ya en otras ocasiones, hermanos, que esta oración del Padre Nuestro solo la puede hacer un hijo de Dios. ¿Recuerdan? Solo la puede hacer un hijo de Dios. Voy a insistir en por qué. Porque solo un hijo de Dios, hermanos, comprende que Dios está en todas partes. Solo un hijo de Dios comprende que Dios nos ve siempre. Que Dios nos oye siempre. Y nos oye a todos, ¿sí o no, hermanos? Porque como lo vimos en los atributos de Dios, Dios es un Dios omnipresente, omnisciente. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, solo un hijo de Dios comprende que Dios está en todas partes. Pero lo más importante, hermanos, solo un hijo de Dios desea vivir a la luz de la palabra. Hay mucha gente, hermanos, que se confunde y dice cosas como, por ejemplo, si no viene en la Biblia, yo no lo creo. Debemos tener cuidado, porque hay cosas que no están explícitas en la Biblia, pero que están implícitas, gracias, hermano, en la Biblia. Es decir, no dice la palabra directo, pero hay cosas que dejan implícito que se refiere a eso. ¿Me expliqué? Por poner un ejemplo, la palabra de Dios no dice explícitamente que la pornografía es mala, explícitamente, pero implícitamente dice que es pecado todo acto de inmoralidad sexual. ¿Quedó claro, hermanos, el ejemplo? Entonces debemos ser muy inteligentes. Solo un hijo de Dios desea vivir conforme a la palabra, porque ese hijo de Dios sabrá que Dios siempre está ahí. Ese hijo de Dios, hermanos, buscará siempre santificar su nombre poniendo a Dios en el lugar que merece. Salmos 16:8, ahí mismo cerquitas.
Salmos 16, 8. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte, por favor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gracias, Iván. A Jehová he puesto siempre, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso es santificar el nombre de Dios, hermanos. Reconocer que Dios siempre está, pero no solo esto, sino que está delante de ti y de mí. Eso es santificar el nombre de Dios. Así es como santificamos su nombre, hermanos. Dice el pastor David Jeremiah, tu oración debe empezar así. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No con esas palabras, pero con una reverencia al Señor. Se los voy a ir explicando poco a poco. Dice el pastor David Jeremiah, tu oración debe siempre empezar así. Nunca debes mencionar la santidad de Dios después de tu larga lista de peticiones o hasta que termines de decir lo que quieres, lo que necesitas, lo que pides, para luego declarar sus virtudes. Eso es un error. El orar así, hermanos, nunca va a santificar el nombre de Dios. Es decir, te pido que me ayudes en esto, te pido que suplas esto, te pido que necesites esto, te pido que me ayudes con esto, te pido que suplas, bendice toda la petición y al último decir, y santificado es tu nombre. Es incorrecto, hermanos. El orar así no santifica el nombre de Dios. Yo creo y estoy seguro que todos hemos cometido ese error. Yo creo, hermanos, y estoy seguro que todos nos hemos equivocado al orar. Pero también creo y estoy seguro que estamos aprendiendo cómo orar. Estamos aprendiendo, hermanos. Pero ¿cómo logro, hermanos, hacerlo correctamente? ¿Cómo logro aprender a orar correctamente? ¿Cómo voy corrigiendo mis errores? La respuesta, mis amados, es muy fácil. Practicando. 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 Esa es la clave. Así como tú practicaste para aprender a hacer otra cosa, tal vez en la cocina. ¿Cómo lograste que te saliera bien el arroz? Después de algunos quemados. ¿Sí o no, hermanas? ¿Cómo lograste arreglar un vehículo? Tú que eres mecánico, tú sí eres mecánico. Practicando. ¿Cómo lograste dominar algún deporte? Practicando. En el trabajo, en la cocina, en los deportes, en la oficina, en la escuela. Tú practicas y practicas hasta que lo dominas, ¿sí o no? En la oración, mis amados hermanos, también usted va a aprender a orar practicando la oración. Practicando la oración. Ahora usted está aprendiendo y ya aprendió que Dios es Padre, ¿sí o no? Que antes de hacer una petición, hermano, primero tenemos que adorarle, primero tenemos que darle su lugar. Cuando usted hace eso, usted comienza santificando el nombre de Dios. Insisto, hermanos, en que no hace tu oración más santo al Señor. De por sí la palabra de Dios nos enseña que Dios es santo, ¿se acuerdan? Pero de hecho, la santidad de Dios es el único de sus atributos que se repite ¿cuántas veces, hermanos? 3, muy bien. La Biblia nos enseña que Dios es justo. La Biblia nos enseña que Dios es amor. La Biblia nos enseña que Dios es paciente. La Biblia nos enseña que Dios es bueno. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, en el único atributo que nos enseña que es 3 veces, es en santo. La Biblia dice Dios es santo, santo, santo. El judío, hermanos, lo entendía completamente. Hay una razón específica, hermanos, por la que santificado sea tu nombre, es lo primero que aparece, es lo primerito que aparece en el Padre Nuestro. Te voy a explicar por qué. Cuando el judío pedía o iba a pedir algo, hermanos, lo hacían en relación con el nombre de Dios. Ellos creían que hacer eso era una garantía, hermanos, de que Dios respondiera a su petición. Entonces ellos primero
santificaban. La palabra santificar, hermanos, es igual a reverenciar. Santificar es poner algo aparte. No con un uso común y corriente, sino como algo diferente. Ellos pedían, los judíos, que a través de su oración, escúcheme bien, hermano, Dios fuera conocido, Dios fuera estimado y Dios fuera reverenciado. Así lo dice el pastor Sungel Michelén. Fuera conocido, fuera estimado y fuera reverenciado. Ahora bien, siempre ponemos ejemplos cuando ponemos esto, pero en este caso, ¿qué mejor ejemplo, hermanos, que Cristo Jesús? Cristo, al orar al Padre, escúcheme bien lo que le voy a decir. Esta oración la hace Cristo un día antes de ser crucificado. Juan 17, versículos del 1 al 5. Evangelio de Juan 17, del 1 al 5. Yo se los leo, mis amados. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. Aquí va a santificar al Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Cristo, hermanos, está diciendo que manifestó siempre el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Cristo, hermanos, puso el ejemplo para nosotros, santificando en todo momento el nombre del Padre. En todo momento, hermanos, santificando el nombre del que lo envió. Cristo siempre buscó que el Padre fuera conocido, fuera estimado y fuera reverenciado. Algo, hermanos, a lo que ahora nosotros, tú y yo, somos llamados a continuar con ese legado. Tú y yo, hermanos, somos llamados a que la gente vea en nosotros, ¿escuchaste bien? En ti y en mí, la gente tiene que ver, hermanos, a ese Dios santo. ¿Cómo lo va a ver? Hermano, entonces a lo mejor tengo que traer la Biblia en todos lados. A lo mejor a donde quiera que vaya, que me vean con mi Biblia. No, hermano. No, la gente debe ver a Cristo, debe ver a Dios en tu vida, hermano, por medio de tu vida, por medio de tu testimonio, hermanos. Ahora tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, nosotros debemos poner el ejemplo con una vida santa en este mundo. Es a lo que tú y yo hemos sido llamados, hermanos. Primero, a pedir a Dios por nuestra santificación. ¿Sí? A pedir a Dios por nuestra santificación. Pero después, hermanos, a pedir a Dios por la santificación del pueblo que nos rodea. Como hijos de Dios, hermanos, debemos saber nuestras responsabilidades también. Y una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, insisto, si usted no es hijo de Dios, no se preocupe, no es su responsabilidad. Pero si usted es hijo de Dios y usted se considera un hijo de Dios, su vida tiene que transmitir la vida del Señor. Así de fácil. Eso santificará el nombre de Dios. Como hijos de Dios, mis amados, tenemos trabajo que hacer. Debemos santificar el nombre de Dios, pero no solo de palabra, hermanos. No solo de palabra, sino también con nuestros hechos. ¿Por qué te digo esto, hermano? Dice la Escritura que los fariseos tenían al nombre de Dios muy cerca de su lengua. ¿Están de acuerdo? Pero muy lejos de su corazón. Ellos tenían el nombre de Dios muy cerca de su lengua, pero muy lejos, hermanos, de su corazón. Debemos aprender, hermanos, a no pedir
a Dios lo que tu corazón realmente no quiere. Santificado sea tu nombre, pero tu corazón realmente no quiere que sea santificado. Santificado sea tu nombre, pero realmente con tu vida, con tus acciones, con tus actos, no quieres que el nombre de Dios sea santificado. No te engañes, hermano. No le pidas a Dios que su nombre sea santificado si realmente, hermano, con tu vida, con tus acciones, con tu comportamiento, tú demuestras lo contrario a lo que hablan tus palabras. No lo pidas, hermano. No manifiestes o intentes manifestar una vida de santidad que realmente no llevas, que realmente no crees, que realmente no estás convencido. Si haces eso, mi hermano, en lugar de santificar el nombre de Dios, tú realmente, hermano, te estás burlando del Señor. Debemos tener cuidado, hermano. Déjeme que le diga algo muy importante, hermano. Algo que tal vez sea la causa de que esté primero la santidad de Dios en el Padre Nuestro. No puedes, hermano, hacer una oración. No sirve de nada, hermano, hacer una oración si tu petición o tu oración no busca primero santificar el nombre de Dios. Santificado es la palabra griega, hermanos, agiazo, que significa, hermanos, santidad, significa hacer santo y significa consagrar. Cuando el Señor Jesús dice santificado, Cristo, hermanos, está hablando en una forma imperativa. Es decir, está dando, hermanos, una orden. No es una opción para la persona que esté haciendo esta oración. No es, hermano, si deseas o si tienes ganas. No es, mi amado hermano, si es que se te ocurre. Cristo está diciendo, santifica. Santifica. Es una orden, es un imperativo, hermanos. Cristo está haciendo una oración, una petición, al Padre en este modelo de oración, pero está enseñando y está dejando implícito que la persona que haga esta oración está pidiendo a Dios que al ser santificado su nombre, hermanos, la persona esté pidiendo que Dios obre en el corazón de quien usa esa petición. ¿Me expliqué, hermanos? Está pidiendo que Dios obre en el corazón de quien usa para que el corazón de esa persona sea transformado, hermanos. Sea transformado. Al orar así, la persona pide a Dios de su santidad, pero al mismo tiempo, hermanos, la persona pide a Dios la santidad para los demás que lo escuchan, para los demás que están alrededor de él. Lo primero, hermanos, lo primero que se desea es que antes de pedir haya un corazón transformado por el Padre. Lo primero, hermanos, que nos enseña Cristo en el Padre Nuestro es que debemos buscar honrar al nombre del Padre. ¿Sí, hermanos? Tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a orar correctamente. Dejemos, hermanos, ya de comenzar una oración con mis deseos. Dejemos ya de comenzar una oración con mis afanes. Dejemos de comenzarla con mis necesidades, con mis problemas. Y ahora, hermanos, primero busquemos dar reverencia a Dios. Reverencia a Dios. Decía Iván el miércoles en la prédica, hermanos, debemos predicar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero buscando ser siempre fieles a Dios. Siempre fieles a Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque obviamente a nosotros como iglesia anhelamos un crecimiento, hermanos, pero nunca a expensas de la gloria de Dios. Nunca, hermanos, a expensas de rebajar o de diluir el evangelio, hermanos. Tuve un pensamiento, hermanos, durante esta semana, cuando preparaba este tema, y de pronto me imaginé en el cielo. De pronto me imaginé en el cielo. Y me imaginé, hermanos, con otras personas. Y le decían a uno de ellos, ¿cuántos eran en tu iglesia?
Y esa persona contestaba como 1000. Pero aquí andan unos cuantos. Y me decían, ¿y en la tuya? Y yo contestaba, 50. Ya los saludé a todos. Si somos 50, hermanos, gloria a Dios. Pero que los 50 seamos, hermanos. Seamos. Seamos para cuando estemos en el cielo, hermanos. Yo no sé cómo será. Pero qué precioso sería, hermanos, en el cielo, ver los mismos 50 que somos. ¿De qué nos sirven miles, hermanos? Si no los 1000 son de Dios. ¿De qué nos sirve llenar un lugar, hermanos, solo de apariencia? Nunca, hermanos, será nuestro deseo. Nunca será nuestra enseñanza. No rebajaremos ni cambiaremos, hermanos, el evangelio real para crecer en número. Siempre buscaremos santificar el nombre de Dios por medio de su palabra, hermanos. Por medio de su palabra. Aprendamos a orar correctamente, hermanos. Aprendamos a orar como es. El primer punto en esta oración, en una oración a un Padre, hermanos, que está en los cielos, como ya vimos la semana pasada, es que su nombre sea santificado. Y eso, hermanos, la Biblia nos lo enseña. Yo creo que se lo saben de memoria. ¿Quién se sabe Juan 17:17? Fuerte, Marlon. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, hermanos. Tu palabra es verdad. Yo debo decirle al Señor, santifícame en tu verdad. Señor, transfórmame con tu verdad. Señor, quebrántame con tu verdad. Señor, transfórmame con tu verdad. Confróntame, ¿por qué no? Confróntame con tu verdad. Y después, Señor, límpiame con tu verdad. ¿Todo esto para qué? Para que sea conocido y estimado y reverenciado el nombre del Señor. Esa es la oración, hermanos. Dios es un Dios de verdad. ¿Están de acuerdo? Dios es un Dios de verdad. Dios, hermanos, merece que lo honremos delante de las personas. Tu comportamiento, hermano, refleja lo que tu Padre es. ¿Escuchaste bien? Tu comportamiento refleja lo que tu Padre es. Y si tú dices que Dios es tu Padre, entonces, hermano, compórtate como debe ser. Compórtate como es. Créame cuando le digo esto, hermanos. Porque a Dios le importa, y le importa mucho tu comportamiento. El comportamiento de sus hijos refleja al Padre. Santificar su nombre, hermanos, requiere que lo honres. Que lo honres. Si hasta el día de hoy tú no lo has hecho, hermano, quiero que sepas que has deshonrado el nombre de Dios. Permíteme que te aconseje, hermano, que no lo hagas más. Que no lo hagas más. Porque usted se podrá estar preguntando, oye, hermano, ¿y cómo lo deshonro? ¿Cómo es eso? Si de verdad, mira, yo ya no miento, yo ya no robo, no digo groserías, vengo a la iglesia. Hermanos, deshonramos a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Dios. Cuando nuestras acciones, escúchame por favor, cuando nuestras acciones llevan al inconverso a hablar mal de Dios. ¿Escuchaste? Cuando el inconverso, hermanos, comienza a despotricar contra el Señor por la vida que ve en ti y en mí. Ahí, hermanos, ahí estamos deshonrando a Dios por nuestras acciones. Ojo, y quiero que te quede bien claro, un inconverso siempre va a buscar que tú te sientas mal. Y siempre lo primero que va a decir, ¿para qué vas de hipócrita el domingo? Si luego andas aquí haciendo esto y aquello. Ojo, ojo, ya lo vimos. Una vida de santificación es un proceso. Yo puedo equivocarme, todos nos equivocamos, ¿eh? Y yo el primero. Pero ya no vivo para equivocarme. Digo esto para que no te sientas mal cuando el inconverso te diga, ¿y eso que eres cristiano, hipócrita? No lo van a decir. ¿Por qué? Decía un amigo, hermanos, una frase que me gustó. El envidioso, hermanos, no quiere lo que tú tienes.
El envidioso quiere que no lo tengas. En la vida espiritual, hermanos, es lo mismo. Alguien sin Cristo no le interesa tener a Cristo. Lo que no quiere es que tú lo tengas. Que tú tengas esa paz que el Señor da. Que tú tengas la tranquilidad que el Señor da. Eso es lo que realmente el inconverso no quiere. Entonces debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado. Si tus acciones, ojo, si tus acciones hacen que un incrédulo blasfeme contra Dios, pero si es porque realmente lo que reflejas a los demás va en contra del carácter de Dios, solamente así, preocúpate. Pero si tú te estás esforzando de que tu carácter cada vez sea más como Cristo, gloria a Dios, sigue esforzándote. Y como veíamos al principio con el ejemplo, sigue practicando, practicando, practicando. Hermanos, el cristianismo, esto se va a oír raro, el cristianismo también es a prueba y error. También es a prueba y error. Hoy avanzo 2 pasitos, de repente me equivoco y doy un pasito para atrás, y avanzo otro pasito y de repente batallo. La base y la clave, hermanos, está en Cristo. Está en Cristo. Y en que busquemos, hermanos, nosotros en todo momento santificar el nombre de Dios. Ahora bien, hasta aquí hemos visto santificado, ¿verdad? Santificado. Ahora vamos a ver, sea tu nombre. ¿Por qué? ¿Qué hay de importante? ¿Por qué es tan importante, hermanos, un nombre? Me equivoqué. Todavía no. ¿Por qué es tan importante un nombre? ¿Por qué tu nombre? Hoy puede parecer irrelevante, hermanos. Hoy puede parecer sin importancia el nombre de una persona. En México, muchas personas se llaman Juan, ¿sí o no? ¿Quién sabe qué significa Juan? Juan significa el que es fiel a Dios. Muchos se llaman Juan. Pero yo les aseguro que la gran mayoría de los que se llaman Juan no son fieles a Dios. Hay cristianos, hermanos, que se llaman Guadalupe. Sin embargo, no quiere decir que ahora que se llaman Guadalupe, adoren a la Virgen de Guadalupe. Para nosotros en nuestro lado, hermanos, no representa mucho un nombre. Pero para un judío, hermanos, tenía mucho que ver. El nombre de una persona tenía que ver, incluso, hermanos, con la esencia misma de la persona. Entonces, aún más, el nombre de Dios. Si nos vamos al principio de la Escritura, hermanos, Dios puso nombre a Adán, ¿se acuerdan? Pero después, hermanos, Adán le puso el nombre a Eva. Y después Adán se encarga de ponerle nombre a todos los animales. ¿Recuerdan eso? ¿Qué hay de importante en esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la Biblia nos enseña esto? Todo en la Biblia tiene su porqué, hermanos. En este caso, dice el pastor Miguel Núñez, el que nombra tiene la autoridad sobre el nombrado. ¿Escucharon? El que nombra tiene la autoridad sobre el nombrado. Esto, hermanos, en el contexto judío. El pueblo judío consideraba tan importante esto que en el contexto histórico, hermanos, cuando los escribas copiaban el Antiguo Testamento, cuando llegaban al nombre de Yahvé o de Jehová, dejaban su pluma, dejaban de escribir, iban y se bañaban, volvían y cambiaban de pluma y ponían un sinónimo del nombre de Jehová. Era tanto así, hermanos, lo que ellos consideraban tan importante el nombre de Jehová, que hacían eso cada vez que se encontraban con el nombre de Jehová. Así de importante consideraba el judío el nombre de Dios. Todo eso hacían, hermanos, para no mencionar su nombre, por miedo a profanar el nombre de Dios. Así era su reverencia, hermanos, a Dios. Nada que ver con la actualidad, hermanos. Incluso cristianos que dicen, no, hombre, yo te lo juro por Dios, Elvita. No, hombre, Vivi, Dios por testigo. Algunos, como yo, cuando era niño, yo decía, mamá, que Dios me castigue si lo hice, sabiendo que era mentira, hermano. Sabiendo que era mentira. Se los paso al costo, hermanos. Eso no es santificar el nombre de Dios. Eso no es, hermanos.
Para el judío tenía gran importancia este nombre, tanto, hermanos. Vea cómo lo comprendió David. Salmos 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, ¿qué, hermanos? Cuán glorioso es tu nombre. Así de importante, hermanos, es el nombre de Jehová. David lo comprendió, hermanos. Él sabía que su confianza estaba en el Señor. David tenía una relación con su Padre y Señor. Voy a ponerles un ejemplo local y cotidiano, hermanos. Cuando alguien llega con una persona que no conoce, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo? Nos presentamos, muy bien. Hola, mucho gusto. Soy Heriberto Monreal. Hola, mucho gusto. Soy Álvaro. Primero nos presentamos. Decimos nuestro nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo llego, hermanos, y le digo, oye tú, vete, vamos a hacer un negocio. ¿Qué va a decir esa persona? ¿Quién eres? Ni te conozco. ¿Sí me explico, hermanos? Pero si primero comienzo con mi nombre, entonces, hermanos, yo establezco una relación. Yo establezco una relación. El nombre, hermanos, permite que esa relación comience correctamente. El nombre, hermanos, escúchenme por favor, es importante esto. También regula y establece los límites en una relación. Me gustó este ejemplo y lo voy a poner. Vamos a suponer que en 15 años llega Heriberto con Dago. Nos conocemos ya de muchos años. Y yo llego y le digo, ¿qué onda, Dago? ¿Cómo estás? Pero conmigo viene mi nieto. Gloria a Dios, si llegan mis nietos. Viene mi nieto y luego mi nieto le dice, ¿qué onda, Dago? ¿Cómo estás? Y le voy a decir, Don Dago para ti. ¿Quedó claro, hermanos? Don Dago para ti. Ya vamos a estar más rufles, Dago y yo. Es decir, vamos a requerir, yo le voy a decir a mi nieto, es Dago para mí, porque somos amigos, pero es Don Dago para ti. ¿Por qué? Porque le merece respeto. ¿Va quedando claro, hermanos? Es lo mismo en la palabra de Dios. Es lo mismo, hermanos. Es el nombre de Dios lo que le separa de todo, hermanos. Es el nombre de Dios lo que muestra que Dios es independiente, hermanos. Dios no necesita de nadie ni de nada. Dios no necesita, hermanos, de nadie ni de nada. Pero todo lo demás existe porque Dios lo crea. Así de fácil, hermanos. Dios no tiene comparación con nada de lo que se encuentre en todo el lugar del universo. Recuerda, por favor, siempre eso, mi hermano. Recuerda, por favor, hermanos, esa importancia recae en nuestra oración. Recordar, hermanos, siempre la grandeza y majestuosidad de Dios. Lo que origina, hermano, que cuando tú y yo nos dirijamos a Él, nos dirijamos con respeto. ¿Sí? Con la confianza de que es nuestro Padre. Amén, hermanos. Pero con el respeto que le debemos dar a nuestro Padre. De pasada les digo, jóvenes, niños, respeten a papá y mamá. La palabra de Dios enseña que debemos respetar a papá y mamá. Y eso, hermanos, es una garantía. Dice, respeta a padre y madre y tus días se alargarán. ¿Sí, hermanos? Niños, jóvenes, respeten a sus padres. Hermanos, para Dios es muy importante que respetemos su nombre. Para Dios es muy importante que santifiquemos su nombre. De ahí, hermano, que estas palabras nos digan, santificado sea tu nombre. Pero si usted, hermano, no desea ni anhela que el nombre de Dios sea santificado, usted no podrá tener lo que viene después del Padre Nuestro. Voy a decirlo así rápidamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino.
¿Santificas mi nombre? No, pues no te voy a dar mi reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Santificas mi nombre? Danos hoy el pan de cada día. ¿Santificas mi nombre? ¿Quedó claro, hermanos? ¿Va quedando claro cómo hemos ido estructurando? Y apenas vamos en las primeras dos frases, hermano. Es bien importante que sepamos, si usted, hermano, no santifica el nombre de Dios, usted no será acreedor o merecedor de su perdón. Usted no tendrá, hermano, de su lado la provisión, porque Dios le verá a usted no como un hijo, hermano. Dios le verá como alguien que desea lo que Dios ofrece, pero no desea al que lo ofrece. Lo habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan, hermano? Mucha gente quiere los milagros que Dios ofrece, pero no quiere nada con el que hace los milagros. Así de sencillo, hermanos. Para tenerlo, usted y yo tenemos que santificar su nombre. Ahora bien, Salmos 138:2. Fíjense lo que dice la Escritura. Salmos 138:2. Se los leo, mis amados. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Aquí viene lo importante, ¿eh? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, hermanos, Dios exalta dos en particular: su nombre y su palabra. Su nombre y su palabra, por encima de todos, hermanos. Y usted se preguntará, ¿por qué, hermano Heriberto? Porque entre más usted conozca su nombre, entre más se ha exaltado su nombre, en esa medida, hermanos, los dioses falsos irán desapareciendo. Entre más exalte a Dios, lo que antes usted idolatraba irá desapareciendo. ¿Va quedando claro, hermanos? Así de sencillo. En la medida que Dios más muestra su poder, más crece su nombre. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, lo que pasó con Elías y los profetas de Baal? Lo hemos visto, creo que en alguna ocasión mi esposa nos enseñó eso en una clase. Los profetas de Baal clamaron, dice la Escritura, desde la mañana hasta el mediodía. ¿Se acuerdan? Ellos hacían una exclamación, hermanos. Ellos decían, Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Esa era su oración. ¿Están de acuerdo? Proclamaron horas y horas y no llegó. Elías, dice la Escritura, que lo nombra una sola vez. Ahora bien, ¿cuál fue la petición de Elías? ¿Qué mencionó Elías en su oración? Dice primero de Reyes 18:37, para que este pueblo conozca que tú eres Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Eso fue todo lo que dijo Elías, hermanos. Eso fue todo lo que dijo Elías. Los profetas aclamaban a otro Dios. El pueblo vio al Dios verdadero en acción, hermanos. Después de eso, el nombre de Dios creció entre el pueblo, mis hermanos. Dios exalta su nombre y su palabra. Dice la palabra del Señor que cayó y consumió todo. ¿Se acuerdan, hermanos? Todo. Ahora bien, Dios usó 450 hombres profetas falsos para hacer ver mal a Baal. Dios los usó, hermanos, para mostrar a su Dios falso. Pero más, hermanos, que eso, Dios usó esos hombres para mostrar no solo a los profetas, sino a todo el pueblo, hermanos, que Dios es un Dios de verdad. Que Dios es el Dios verdadero, hermanos. Santificado sea su nombre. Santificado sea tu nombre, hermanos. Es en ese nombre en el que debemos poner tú y yo, hermanos, nuestra confianza. Fíjate lo que enseña la palabra. Salmos 21. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre.
¿Sí? El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y luego en el 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Vamos a suponer que alguien me está echando pleito y yo le digo, síguele, Concho, síguele y verás que te voy a echar a Álvaro. Y Concho dice, uy, qué miedo le tengo a ese nombre, porque no ha visto a Álvaro, ¿verdad? ¿Quedó claro, hermanos? En el nombre. No quiere decir, hermanos, que nos va a defender el nombre. Quiere decir que nos va a defender el que representa el nombre. El que representa el nombre, hermanos. Un hombre obviamente no nos puede defender, ¿están de acuerdo? Dice David, nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. El salmista, hermanos, sabía lo que representaba el nombre de Jehová. Él sabía, hermanos, que el nombre de Jehová representaba la santidad de ese mismo nombre. Eso es lo que tú y yo debemos comprender, hermanos. Debemos reconocer y saber a quién correr, jóvenes. A quién correr cuando necesitamos ayuda. Debemos saber, hermanos, lo que supo Salomón cuando en Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. No vamos tras el nombre en sí, hermanos. No vamos tras el cartel, no vamos tras unas letras que digan su nombre. Vamos a lo que representa ese nombre. Ese nombre, hermanos, que es santificado. Por eso la oración dice, santificado sea su nombre. Dios es y debe ser, hermanos, nuestro refugio siempre. Es en Dios en quien encontramos protección. Es por eso que tú y yo debemos santificarlo siempre, hermanos. Santificado sea su nombre. Como vimos la semana pasada, hermanos, la palabra que usa Jesús es la palabra Abba, ¿recuerdan? Que significa papi, ¿verdad? El judío, hermanos, dice el pastor John MacArthur lo siguiente: santificado viene del Padre Nuestro después de Abba. Caer en esto te puede terminar, hermanos, en un sentimentalismo, arrastrando a Dios a nuestro nivel, algo que es muy común hoy en día, y es un problema, dejando de lado su santidad. Los judíos comprendían bien eso, hermanos. Entonces, después de que ellos llamaban papi o Abba, ellos usaban un título, hermanos, para equilibrar su manera de pensar. Por poner un ejemplo, decían Abba, y lo decían gobernante de mi vida. Decían Abba, y después decían soberano. Es decir, para equilibrar, hermanos, para equilibrar y lograr de esa manera santificar el nombre de Dios. Algo que aprendió también, hermanos, Pedro. Fíjate lo que dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a terminar ya, hermanos. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. ¿Santificarlo en dónde, hermanos? En vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificar, una vez más, es decir, reverenciar a Dios, tratarlo como separado, hermanos. Eso es santificar. Apartar de todo lo malo y pecaminoso, hermanos, al Señor, adorándolo como único y verdadero. Pedro también aquí, hermanos, está dando un imperativo. Nuestra vida debe ser así para ti y para mí. Es fácil, hermanos, decirle a Dios, santificado sea tu nombre. ¿Están de acuerdo? Es fácil decirlo. Pero realmente no sentirlo, hermanos. Realmente no saber ni tener la más mínima idea de lo que estás diciendo. Dios debe tener el lugar, hermano, prioritario en tu vida. Dios debe tener, hermano, el lugar prioritario en tu vida. Dios debe estar en ti primero que todo. Ese debe ser, hermanos, el anhelo de nuestro corazón. Que Dios sea glorificado.
Cuando tú dices, mi hermano, santificado sea tu nombre, cuando tú haces esa petición, tú le pides, hermano, que Dios permita que tu vida lo santifique. Debemos santificar, hermanos, el nombre creyendo que Dios existe. No puedes honrar a Dios. No puedes honrar a Dios si realmente no crees que Él existe. ¿Estás de acuerdo? Debemos, hermanos, santificar a Dios siendo reverentes. No puedes santificar a Dios si dudas de su autoridad y soberanía. Debemos, hermanos, santificar a Dios viviendo, dándole a Dios su lugar. Pero dárselo siempre. 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 ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque como cristianos, como hijos de Dios, de pronto andamos muy inspirados, hermanos. Y de pronto andamos bien espirituales, ¿sí o no? De pronto andamos, según nosotros, con las pilas muy cargadas, muy correctos delante de Dios. Y de pronto, ¡pum!, se nos apaga la batería. Y ya ni nos acordamos. De pronto muy inspirados y otros días ajenos y distantes. De repente pensando mucho en Dios y otros días ni siquiera te acuerdas de Él. Santifiquemos a Dios, hermanos, obedeciéndolo. No basta, hermanos, con creer. Escúchame, con esto termino. No basta, hermanos, con saber su autoridad. No basta con tenerlo en mente para finalmente desobedecerlo. No basta. Mucha gente cree en Él. Mucha gente sabe su autoridad. Mucha gente tiene al Señor en su mente, pero finalmente no lo obedece. De nada sirve lo anterior, hermano, si no terminas obedeciéndolo. El nombre de Dios debe ser santificado en tu vida y en la mía. El nombre de Dios, hermanos, debe ser siempre santificado en nuestras vidas. Yo espero, hermanos, que este tema haya quedado bien claro para ti y para mí. Yo espero que haya quedado claro, hermanos. Y termino con esta frase de Martín Lutero. Cuando usted tiene los pensamientos correctos de Dios y hace las cosas que a Dios agradan, en ese momento usted santifica el nombre de Dios. Dígale el día de hoy, hermano. Dígale el día de hoy, Señor, santifica tu nombre en mi corazón. Señor, yo quiero un corazón honesto y sincero. Señor, yo quiero que toda la cochinada que hay en mí salga y en su lugar sea santificado tu nombre. Dígaselo, hermano. Toda la maldad de nuestro corazón que sea quitada. Hermanos, pidámosle a Dios que su nombre sea siempre santificado en tu vida y en la mía.